Buenos días, hermanos. Les quería comentarles que estamos teniendo los discipulados los días sábados y los días martes con algunos de ustedes. La verdad, como siempre, es una bendición. Ayer fuimos bastantes que estuvimos en la clase. Como siempre decimos con los que ya lo hicimos, es una bendición primero para mí poder estar compartiendo con ustedes y aprendiendo todos sobre la importancia de la palabra de Dios. Así que gracias a todos los que nos faltan y que están ahí firmes, a los de los días martes también. Así que es una bendición porque el otro día hablamos con Natalia y Natalia me decía, toda la iglesia debería hacerlo. Es increíble porque no se trata del conocimiento que tengan, se trata de compartir y estar refrescando cosas que por ahí ya la dejamos como que ya las sabíamos, pero es muy bueno estar en comunión con los hermanos y juntos aprendiendo. Así les dejo muchos cariños y tenemos el día martes a los que están a las 19 horas y yo vuelvo a tener la clase el día sábado porque como les dijo el pastor se va en un retiro. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Bien, gracias al Señor por todo esto. El miércoles, el martes estamos con los discipulados, el miércoles tenemos aquí nuestro culto de oración y también de estudio de la palabra de Dios. Quisiéramos orar y luego de orar vamos a escuchar un testimonio de cómo el hermano Carlos Ibáñez conoció a Jesucristo. En realidad, el martes pasado estuvimos repasando testimonios en el grupo de discipulado. Justamente nos reunimos aquí atrás, porque el martes las aulas de aquí atrás están ocupadas por el Instituto Teológico, por el seminario. Y entonces brevemente cada uno contó cómo había conocido a Jesucristo. Y Carlos también contó muy brevemente. Y yo le pedí que él lo traiga aquí y dé testimonio de cómo él se encontró con Jesucristo. Y en el futuro le vamos a ir pidiendo algunos otros testimonios de este tipo y testimonios de otras situaciones de la vida cristiana. Pero esto nos hace bien, porque es nuestra base, nuestro punto de partida. Nunca nos tenemos que olvidar de ese momento, de ese día, cuando nosotros por fin nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Antes de que Él venga, vamos a orar. Yo quisiera que nos pongamos de pie, vamos a orar por necesidades. Por favor, no olviden de llenar tarjetas que nosotros traemos el miércoles para orar en el culto. Están en cada uno de los bancos y si no llega a estar, le piden a la hermana Lilian al salir y llenamos y oramos al Señor. Alguien está aquí y ha venido cargado, aunque no quiera decirlo, pero decir quiero que oren por mí. Alguien está cargado y quiere manifestar o quiere pedir oración públicamente. Señor, gracias por estar juntos, de pie, frente a ti en esta mañana. Y queremos, Señor, en primer lugar agradecerte por esta salvación tan grande, singular, que no tiene, Señor, comparación con nada que pueda suceder en este mundo, que tú nos has dado en Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por esta esperanza que nos une. Gracias, Señor, también por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y en este momento oramos por los hermanos, por los que están pasando por dificultades, por pruebas. Tenemos hermanos enfermos, hermanos que están con tratamientos, hermanos que van a empezar tratamientos, miembros de la iglesia, de nuestra congregación y también de congregaciones hermanas, familiares de hermanos también que están con dificultades. Y queremos ponerlos en tus manos, Señor, en esta hora. Poner en mano a los médicos, poner en mano a todos los que tienen que ver, Señor, con la asistencia de salud de nuestros queridos hermanos en Jesucristo. Y, Señor, también oramos por aquellos que tienen que tomar decisiones sabias, por los que tienen que animarse a dejar cosas, los que tienen que animarse a adoptar cosas, adoptar temas o decisiones que tienen que ver con tu propósito y tu voluntad con cada una de nuestras vidas. Padre, oramos por nuestra juventud,
oramos por nuestras familias, oramos por nuestros matrimonios, oramos por el fortalecimiento de nuestra fe en esta hora. Y te pedimos, Señor, que todo lo que tengamos que vivir en esta semana, sea agradable o no tanto, sea dulce o sea amargo, nosotros lo vivamos en la convicción de que tú siempre estás con nosotros, que tu Espíritu está guiando nuestras vidas, que tu Espíritu está en nosotros para fortalecer nuestro corazón y nuestra fe, cualquiera sea la situación. Acompaña a los estudiantes, Señor, dales capacidad de concentración. Ayúdalos, Señor, a ordenar sus calendarios, o mejor dicho, sus agendas diarias, para que te busquen, para que puedan orar, para que puedan considerar la palabra y para que con la ayuda y la guía del Espíritu Santo ellos se den cuenta que cuando empiezan un día de tu mano, la mente se predispone mejor para la concentración, para poder avanzar mejor en cada cosa que hay que estudiar. Señor, si alguno está trabado en estos días con algún tema que le cuesta, te pedimos que le des esfuerzo para que puedan salir de eso, para que puedan entenderlo, para que puedan captarlo y para que puedan decir como los que hemos sido estudiantes muchas veces dijimos, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Señor, pedimos tu bendición para los hermanos mayores, con este invierno que se va avecinando, con esta ciudad que es bastante húmeda, con todos los achaques propios que cada uno de nosotros tiene por su edad, para que, como dice tu palabra en el Salmo 72, nuestros hermanos mayores estén vigorosos y verdes, Señor, para poder proclamar tu gloria en sus lugares, en sus casas, en sus edificios, en sus contactos, con sus familias, Señor, y en el lugar donde estén. Oramos por cada uno de ellos, por los que están hoy en el culto y por los que nos van a mirar, los que no están aquí. Y extendemos nuestra oración para la familia Díaz, para Jorge, para Mabel, pastor de allí del Bolsón, para el pastor Maldonado, para Sandra, para sus hijos, para la familia Turrisi. Seguimos orando por Karina, oramos por los que están en el norte de África, la familia Centurión, y pedimos también que tu poder se manifieste, que tu, Señor, paz sea derramada en sus corazones en este tiempo. Gracias por poder orar juntos, Señor. Te honramos y queremos adorarte en esta mañana y estar atentos, Señor, también a lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hermano Carlos. Buenos días, queridos hermanos, qué difícil es esto. Pero bueno, yo quería contar mi testimonio y quisiera pedirle a mi señora si puede estar conmigo. Nosotros hoy somos uno y antes no éramos. Quizá no lo sabían, pero hace algunos años, más de 20 quizás, conocimos al Señor en un momento muy difícil de nuestra vida, de nuestro matrimonio, y no éramos uno. Y en un momento de crisis muy difícil, muy difícil. Perdón. Empezamos a buscar al Señor porque pensábamos que solamente Dios nos podía ayudar, nos podía rescatar de esa situación tan difícil. Y así, sin mucho conocimiento, hubo gente que nos había aconsejado por qué uno no va a una iglesia, no busca. Bueno, imagínense que nosotros no éramos creyentes ni... No, para nosotros no significaba nada Dios, ni la iglesia, ni nada. Nunca había significado nada. Mi vida de chico siempre fue de ser músico, de rock and roll, de cumbia, de lo que sea. Andaba a la noche con todos los vicios y
y cosas feas. Nos habíamos acordado que habíamos llevado a nuestro hijo a la casa de amistad. Y sabíamos que dependía de la iglesia, pero tampoco no teníamos mucha información. Y pasamos por ahí y nos dijeron, bueno, podíamos ver al pastor, el pastor Hugo. Esa parte yo no me acuerdo bien. Yo sé que vinimos, el pastor estaba barriendo la vereda. Y bueno, él nos hizo pasar, ¿no es cierto? Ese día hablamos en la vereda en el cordón. Yo no lo conocía. Sí. Y quedamos sin vernos al día siguiente. Claro, quedamos en vernos del día siguiente, así fue. Y al otro día, bueno, yo vine sin muchas expectativas de nada y sin saber absolutamente nada de lo que podía pasar, pero el pastor, lo que sí recuerdo es que rápidamente él me habló del Señor y me dijo, bueno, el Señor puede cambiar todo. Bueno, y eso era lo que yo deseaba, lo que yo quería. Y bueno, él oró y no sé si no hice la oración, ¿no?, de entrega. Igualmente yo seguía con los vicios y yo pensaba para mis adentros qué significará todo esto, no veía grandes cosas. Pero bueno, yo sabía que tenía que venir y venía, escuchaba al pastor predicar, leía la Biblia y oraba y escuchaba los consejos del pastor en un momento muy difícil de nuestro matrimonio, que prácticamente no había mucho diálogo. Bueno, y así iban pasando nuestros días, veníamos a la iglesia, ella adelante y yo por atrás, o cosas así. Y bueno, escuchamos al pastor y leíamos la Biblia, venían hermanos muy queridos, hoy creo que, bueno, hoy están con el Señor, venían a casa a leer la Biblia y yo me acuerdo que ellos se sentaban, decían, bueno, yo soy David, de los pámpanos, cosas así, y yo decía, no, pero, ¿y esto a mí qué me va a ayudar, estas cosas? Por favor. Y ellos se miraban así, porque de tal manera Dios a ellos hacían su trabajo, ¿no? Y a mí todo eso no me importaba. Hasta que en un momento dado yo tenía todos los vicios, ¿no? Y en un momento dado quise fumar, yo fumaba como 4 atados de cigarrillo, tomaba todo lo que no debía y en un día ya no pude, quería agarrar algo así, no podía. Y yo decía, ¿pero qué me estoy volviendo loco esto? La iglesia me está volviendo loco. Bueno, el cigarrillo, la bebida, y no podía. Y yo quería agarrar así, pero ¿cómo no puedo? Y bueno, y en ese día, sin síndrome de abstinencia ni nada, había dejado todos los vicios. Pasaron también así una semana, y bueno, yo decía, bueno, algo está pasando, no sabía qué, todavía no sabía. Y nosotros seguíamos muy distanciados, ¿no? Y un día yo me acuerdo, estaba en mi trabajo, estaba sentado muy deprimido, y de repente hoy habíamos escuchado a nuestro pastor Rizo que hablaba de las luces y qué sé yo, a mí de repente como que todo se hizo así y se hicieron luces y se puso todo como en colores. Yo había vivido de chico como que miraba en blanco y negro y tenía una presión en el pecho, algo así. Y hubo un día que como que se prendieron luces, ¿no? Y todo tomó una u otra forma. Y bueno, yo sabía que era Dios que estaba había escuchado hablar del Espíritu también. Pero bueno, uno escucha, pero todavía no es, no lo tiene uno como asumido. Y bueno, yo decía, bueno, están pasando cosas.
Y bueno, y Dios hablaba de alguna manera y yo entendía lo que me hablaba y me daba esperanza. Decía, todo esto va a pasar y Dios va a hacer nueva todas las cosas. Y yo lo decía y hablaba con ella y la llamaba y yo le decía, gorda, Dios va a hacer nueva todas las cosas. Y ella me decía, este está loco, qué sé yo, decía cosas así. Ella no lo podía creer, pero para mí era una imagen muy, muy viva y muy verídica. Yo sentía esa voz. Esto va a terminar, listo, y algo así. Después, bueno, yo tenía que dejar mi trabajo en el año 2002, que había muchos dramas políticos. Dejaba un trabajo, yo era jefe, dejé todo. Y a mí me decían, vos te estás volviendo loco. La gente me decía así, los que me conocían, amigos, familia. Y yo pensaba, para mí yo me estoy volviendo cuerdo, me parece. Pero ellos me decían, te están volviendo loco. Bueno, siempre venía a la iglesia, siempre oraba. Seguía viniendo los hermanos, venían a casa y bueno, y así fue mi vida hasta que llegó el momento del bautismo y renuncié a mi trabajo también así, obedeciendo lo que yo decía, una supuesta orden del Señor. Pero yo digo, bueno, yo voy a obedecer, obedecí todo y voy a seguir obedeciendo. Y dejé un trabajo que era el sustento, era todo para nosotros, y lo dije. Y yo digo, pero no sé, ¿qué va a pasar? En fe, yo lo que hacía y lo que decía, era todo en fe, porque yo no sabía cuál era el futuro ni qué iba a pasar. Y bueno, me bauticé y al otro día yo tenía un pasaje a Suiza. Y yo decía, pero ¿cómo? Si yo, un mes atrás para mí esto hubiera sido un sueño, o no sé, algo muy raro que nunca se me hubiera ocurrido tampoco todo esto que me parecía una nueva novela, ¿no? Y allá conocí iglesias, hermanos que me abrían las puertas. La hermandad para mí fue algo muy revelador, muy grande, hermanos que no me conocían. Me llevaban a su casa, empecé a cantar de nuevo, yo había dejado todo. Yo ni sabía ni que yo era músico ni nada. Y bueno, empecé mi vida de nuevo, distinta. Siempre me acuerdo, una vez estaba acá el pastor Sami, lo poco que me acuerdo de él, porque fueron muy pocas veces, él me hizo tocar el bandoneón. Y cuando yo me convertí, se me convirtió el bandoneón, me dijo. Y yo decía lo mismo, se me convirtió la guitarra. Y así, bueno, en aquellos pagos, es como que empecé como una nueva vida, ya había pastores, ellos me enseñaban, reuniones de hombres y todo lo que son los rudimentos de una iglesia, y yo lo fui pasando hasta que, bueno, en medio de muchos milagros, de muchas situaciones muy difíciles, porque yo había ido, ya no tenía dinero y el Señor siempre me sostuvo, y podría contar 1000 milagros de cómo el Señor me sostuvo, me dio albergue, comidas y cosas. Y bueno, y después regresé y la vida fue distinta. Yo ya empecé a trabajar por mi cuenta, muy difícil, momentos difíciles, pero el Señor nunca nos hizo faltar nada. Y ahora visto desde este lado de acá, el Señor cumplió con su palabra, y decirles, animarlos a que confíen, el Señor va a hacer nueva todas las situaciones que estén pasando, animarlos a que oren, que le pidan, porque el Señor obra como obró nuestras vidas, que era como algo imposible. Nada más. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. El martes yo les hice una pregunta que se la hago a todo el mundo y a algunos se las hago 2 veces, 3, 5, 10.
Y yo le pregunté a todos los que estaban en el grupo, a los que están haciendo discipulado y a todo el equipo también. Estaba Natalia, estaba Silvia, estaba Carlos, había otros hermanos. Si partieras a la eternidad, yo siempre les doy unas 4 o 5 horas de changüí, pero el martes le dije, si en 5 minutos parten a la eternidad, ¿a dónde van? Y entonces, ¿Y vos qué contestaste el martes, Carlos? Con el Señor, ¿no? Primera pregunta. Segunda pregunta. Vamos a suponer, no está en la Biblia, siempre lo aclaro, pero nos ayuda a pensar. Vamos a suponer que, bien, vamos con el Señor. Y el Señor te para en la puerta del cielo y te dice, un momentito, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Ustedes qué contestarían? Y entonces contestó cada uno. Esa no me acuerdo, no sé si la llegué a hacer el martes, creo que la hice la segunda pregunta. Pero vos, ¿por qué entrarías, Carlos? ¿Qué le dirías perdón a Jesús? ¿Por qué te tiene que dejar entrar al cielo de Él? Amén. ¿Y saben cuándo pasó eso? Silvia se va a acordar bien. Ellos vinieron y, es cierto, yo estaba con camisa de manga corta y estaba barriendo porque siempre acá había un árbol que después lo sacaron, el otoño está lleno de hojas. Entonces estaba sacando las hojas de la vereda y casi que nadie me había visto porque nunca me dejaron barrer acá desde que yo llegué. Cada vez que agarraba venían 3 o 4, no, pastor, y yo decía, si yo tengo 2 brazos y 2 piernas como ustedes, no se me va a caer nada si barro. ¿Cuál es el problema que barra? Puedo hacerlo. Pero nunca pude terminar casi. Alguna vez, 2 o 3 veces terminé de barrer toda la vereda, porque si venía algún hermano me sacaba la escoba y se ponía a barrer. Y ese día estaban acá hablando y yo estaba en la puerta. Y estaba justo ya terminando, tirando en el cordón de la vereda las últimas hojas y viene un matrimonio que yo no sabía, eran Carlos y Silvia que venían de la vereda de enfrente y cruzan medio en diagonal. Claro, ellos sabían que venían acá, pero yo no sabía si venían para subir a la vereda y seguir. Y ahí donde preguntaron por el pastor. Y en vez de encontrarme con la Biblia, yo estaba con la escoba. Y le digo, yo soy el pastor. Y quedamos para el otro día. Y ese día, Carlos entregó su vida a Jesucristo. Y Silvia, otro día le voy a hacer contar el testimonio a Silvia. Si ustedes quieren escuchar, es muy interesante, pero tiene algunos puntos, sí, obviamente, todos compartimos puntos de contacto en el testimonio, pero hay cosas completamente distintas. Así que algún día Silvia lo va a contar y les aseguro que ustedes también van a recibir una bendición de parte del Señor. Y allí él entregó su vida al Señor. Y empezaron a venir. Venía él, venía Silvia, venía su papá, siempre venía alguno más. Y eran las reuniones de los miércoles que las hacíamos de este lado. Me acuerdo que después vino el verano y teníamos más. Era un tiempo lindo porque había casi la mitad de esta fila llena de gente orando al Señor y estudiando la palabra de Dios. Bien, ¿el Señor te ha salvado? ¿Sos del Señor? ¿Sí? Cuando yo era chico te lo decían así. Se paraba un pastor y te decía, levanten la mano los que son del Señor. Claro, la gente, si había alguna visita o algo. Pero qué importante es experimentar el amor de Dios en la vida. Nosotros queremos que esto suceda rápido porque la Biblia nos enseña eso. Y porque la gente necesita al Señor como nosotros necesitábamos al Señor. Y lo encontramos. Y sabemos que es lo más grande que nosotros podemos tener. No son las posesiones, no es nada que nosotros hayamos logrado, ni el conocimiento, ni los títulos, nada. Lo más grande que nosotros tenemos y que compartimos todos los que confiamos en Jesucristo es el Señor. Y Él habita en nuestros corazones. ¿Amén? Más o menos. ¿Amén? Eso, bien. Fantástico. Nos queda algo más, porque la vida pasa y la gente cumple años y creo que alguien cumplió años en esta semana. Hermana Janet. Sí, el hermano Bruno. Pasa adelante, cumpleaños el lunes. Bueno, le cantamos el cumpleaños. 1, 2, 3, ya. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti.
que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Oramos. Señor, Padre amado, Señor, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Bruno, Señor. Te damos gracias porque sabemos que Él está contigo, Padre. Bendícelo cada día, Señor. Ayúdalo, Señor, provéele lo que necesita. Ayúdalo ahora que Él está aquí. Sabemos que Él es de Brasil, Señor. Y bueno, ya está siendo el discipulado por obediencia a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que lo sigas guiando, protegiendo, guardando. Y bendícelo junto a sus seres queridos, Señor. Te pedimos para que Él también esté, Señor, presto y dispuesto, Señor, a trabajar también en tu obra. Te damos gracias y mil gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a predisponernos para recoger la ofrenda. Le voy a pedir a los hermanos que están encargados. La palabra del Señor en Proverbios 3, versículos 9 y 10, dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. La provisión y la fidelidad del Señor. ¿Quieres orar? Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este día, Señor. Señor, te pedimos que tú bendigas estos diezmos, tus ofrendas, Señor, para el reino de tu evangelio, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, y pedimos por cada uno de nuestros hermanos que tú prosperes un trabajo, Señor, para el que no tiene, Señor. Te damos gracias, Señor, por el trabajo que nos das cada día y nuestra salud. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Bendecimos estos diezmos. Amén, Señor. Amén. Mientras tanto, entonamos: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Ahora nos vamos a predisponer a escuchar la palabra del Señor a través de Marcos, así que le voy a pedir a él que pase, así podemos orar. ¿Eh? Ah, los niños pueden pasar, perdón.
Marcos, ¿podés pasar, por favor? Ahí está. Adiós. Bonito. Vení. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te queremos pedir que abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos predispongas, Señor, a escuchar tu palabra, que bendigas a Marcos, que lo llenes de tu espíritu, Señor, para que con claridad nos hable y nosotros podamos estar atentos a lo que vos querés decirnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, buenos días, hermanos. Estoy un poco nervioso, le pido 1000 disculpas. Antes de ir al texto, quería agradecer al pastor, a ustedes por concederme el privilegio de predicar esta mañana. Muchas gracias. Los invito a buscar sus Biblias, Lucas capítulo 14. Versículo 15. Vamos a leer hasta el 24. Bien. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. Y entonces Jesús le dijo una parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar. Padre Celestial, santifícanos por medio de tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez les pasó rechazar una invitación, no sé, porque te quedaba muy lejos, porque estabas cansado o simplemente porque no tenías ganas y después te enteraste que fue el evento del año, un evento único y te arrepentiste? Bueno, a mí me pasó una vez y lo recuerdo con mucha tristeza. Hace un par de años, un profesor del seminario nos invitó al curso a comer un asado en su casa. Y no fui. No recuerdo exactamente por qué, pero me inclino a pensar que no fui simplemente porque no tenía ganas. Y después me enteré que fue un encuentro especial.
fue un encuentro único, un encuentro de fraternidad, de testimonios, de historias de vida. Fue un evento único y me lo perdí. Hoy quiero compartir con ustedes una invitación doble. Y espero que, como yo, no te lo pierdas, no la rechaces. He titulado este mensaje Invitación doble. Volviendo a nuestro texto, el contexto de nuestro pasaje empieza en el versículo 1 del capítulo 14, ¿sí? y concluye en el versículo 24. En el versículo 1, si ustedes se fijan, Jesús entra a comer en casa de un gobernante fariseo. Y todo el texto del versículo 1 al versículo 24 se desarrolla en este lugar. Jesús se encuentra en una comida invitado por un gobernante fariseo, rodeado de otros fariseos, y entre ellos habían escribas, ¿sí? Intérpretes de la ley. Jesús no accede a comer en casa de este fariseo. ¿Y por qué no, verdad? Él decía que no soy sino enviado a la casa, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús accede a comer. Jesús había sido invitado, al parecer, no tanto por el agrado de los fariseos, sino porque querían tenderle una trampa. Si ustedes se fijan al final del verso 1, dice que estos lo acechaban. La versión de las Américas dice, ellos le estaban observando cuidadosamente. Es decir, que los fariseos esperaban que Jesús se equivocara en algo, en alguna palabra, en alguna conducta, en alguna acción, ¿para qué? Para acusarlo. ¿Y saben qué? No podían hallar en él nada. Previamente al versículo 15 de nuestro texto, habían pasado dos cosas. Jesús, por un lado, había realizado un milagro y esto no les había caído muy bien a los fariseos, porque lo había hecho en un día de reposo. Y la segunda cosa es que él había enseñado algo. Y tampoco era de mucho gusto para los fariseos, porque ponen en evidencia a los que se creían dignos de honor. Y en este contexto, un clima un poco incómodo para los invitados del gobernante fariseo, y a lo mejor que para él también, alguien irrumpe con un clamor, ¿sí? Con un grito. No sabemos por qué. A lo mejor quería cambiar de tema, quería cambiar el clima. La cuestión es que irrumpe con este grito y dice en el verso 15, bienaventurado el que come en el reino de Dios. Y es interesante que el que exclamó, algunos dicen, comentaristas creen que es el propio anfitrión, el gobernador fariseo, introduce un concepto que Jesús no había mencionado en toda la comida, que es el reino de Dios. En el pensamiento judío, la salvación de Dios era comparado con un gran banquete. Y cuando Dios reinara, entendían ellos, finalmente los justos se sentarían en el banquete. De hecho, los Salmos, Isaías especialmente, relatan esta esperanza judía. No lo quería leer, pero lo vamos a buscar, solo para que puedan ver la esperanza que los judíos tenían de este gran banquete, de este día final. Isaías, capítulo 25, no me gusta saltar por muchos textos, pero esto creo que va a ser un poco bien ilustrativo. Isaías capítulo 25, verso 6. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá
a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Los judíos esperaban el reino de Dios, esperaban al Mesías, al Mesías prometido, esperaban a un rey como David que los liberara del pueblo romano, de los romanos, y restaurara su gloria inicial. Ellos esperaban el reino de Dios. Y entonces, en el verso 16, Jesús contesta esto con una parábola. ¿Qué es una parábola? Es sencillamente una comparación de algo cotidiano con algo espiritual. En griego son 2 palabras, traducido al español, son 3 palabras que quiere decir colocar al lado, ¿sí? Que en otras palabras eso quiere decir una comparación. Jesús compara el reino de Dios con una gran cena, ¿sí? Un banquete, un evento espiritual con un evento cotidiano de Medio Oriente. Voy a volver a Lucas. Lucas capítulo 14, verso 16, dice: y un hombre, ¿no? Y esto es lo que cuenta Jesús, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vení, que ya está todo listo. ¿Qué significa esto? La costumbre en Medio Oriente era hacer 2 invitaciones ante un evento. Una para informar fecha y confirmar asistencia, y la hora para avisar, y la otra para avisar la hora, ¿sí? Ustedes piensen que en esta época no había reloj. Entonces, los invitados eran generalmente habitantes del mismo pueblo, así que cuando ya estaba todo listo, cuando el banquete ya estaba listo, un siervo salía y le decía: es hora. Verso 18 dice: y todos a una comenzaron a excusarse. Es decir, todos los invitados, sin excepción, empezaron a hacer una de 2 cosas: mentir o inventar una excusa. ¿Sí? ¿Qué tarea para ustedes pensar si no son 2 cosas iguales o distintas? ¿Sí? Hicieron una de 2 cosas: o mentir o inventar una excusa. Entonces, quiero que veamos rápidamente las razones de estas personas para no ir a la gran cena, al banquete. Verso 18 dice: el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Les hago una pregunta. ¿Se compra un terreno antes de verlo o después de verlo? Después de verlo, ¿verdad? Puede haber alguno que compre algo después de verlo, pero no es la regla, ¿sí? Ni en Oriente ni en Occidente. Un comentarista dice: estas palabras son una valiente mentira. Como todo el mundo sabe, dice él, en Medio Oriente nadie compra un terreno hasta recorrerlo y conocerlo como la palma de su mano. Entonces podemos concluir que este hombre está mintiendo, pero vamos a darle el beneficio de la duda y decir que él lo compró sin verlo. Aún así, ¿es motivo para faltar a la cena? ¿No va a estar el lugar al día siguiente? Entonces podemos decir que la excusa de este hombre es absurda. Verso 19 dice: otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Nuevamente, los que han comprado alguna vez un auto, una camioneta para trabajar, que es equivalente a los bueyes de esa época, ¿no? Elementos de trabajo, ¿lo compran antes de verlo o después de verlo? Después de verlo. Un teólogo, Abraham Said, teólogo cristiano,
dice que conoce muy bien las costumbres de Medio Oriente, dice, esa excusa no es razonable, porque uno prueba los bueyes antes de comprarlos, no después. La cuestión, dice él, no basta con echarles un vistazo, sino que hay que probarlos y ver si son bueyes que pueden trabajar juntos. Entonces, podemos concluir que este invitado también miente, pero al igual que el anterior, vamos a darle el crédito de la duda y vamos a decir que lo compró sin verlos. Aún así, ¿no va a estar ahí los bueyes al día siguiente? Concluye este teólogo, Abraham Said, dice, usa una excusa claramente falsa con la intención de insultar al anfitrión. Y me pareció un comentario fuerte, porque si pensamos, ¿quién es el anfitrión en esta historia? Dios mismo. El tercero, verso 20, dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Miren, la mayoría de los comentaristas dicen que posiblemente este hombre no está mintiendo, pero hay dos cosas. Primero, este hombre ya había confirmado su asistencia. Y en segundo lugar, el hombre dice, me acabo de casar. Resulta que las costumbres en Medio Oriente era que si había un casamiento, todo el pueblo era invitado. Entonces era imposible que otra persona realizara otro evento cuando había el evento de un matrimonio, de un casamiento. Entonces podemos concluir también que estas tres personas simplemente no querían ir. No querían ir al banquete. Estas personas están tratando al anfitrión como si le hicieran un favor en ir, en asistir. Cuando ellos simplemente lo que hicieron es rechazar la invitación. Inventaron excusas absurdas para no ir. De hecho, el anfitrión de la historia lo entendió así. El anfitrión fue ofendido públicamente. Y dice el verso 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, miren lo que dice, no sé qué versión están utilizando, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. El banquete estaba listo. El anfitrión tenía que hacer algo. El banquete no se podía echar a perder. Y manda, dice a su siervo, a traer a todos aquellos que originalmente no habían sido invitados. Y el siervo hizo, ¿no?, como dice el texto, como dijo su señor, y su casa se fue llenando. Pero el siervo observó algo. Miren lo que dice en el verso 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Parece ser que en la casa de este señor siempre hay un lugar para uno más. Para uno más. Verso 23 dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Dos cosas. Primero, ¿qué significa fuérzalos? Bueno, el término en griego es insistir, ¿sí? Es decir, no por fuerza ni violencia, sino mediante la persuasión insistente. Ahora, en Medio Oriente, cuando la invitación era extraordinaria, cuando la invitación era asombrosa y no había sido invitado anteriormente o previamente, las personas no lo creían. No lo aceptaban, lo rechazaban. Creían que era una trampa, un engaño, y más si eras pobre y extranjero. Imagínense un jeque árabe si hoy nos invitara a un almuerzo. No lo creeríamos, ¿verdad? Bueno, entonces el siervo encargado de invitar a estos pobres y extranjeros tenían que ser muy persuadidos y convencerlos que la invitación era real. Por eso utiliza acá el término fuérzalos. De hecho, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay situaciones parecidas.
si ustedes recuerdan, Mesibofet, cuando fue invitado por David, tampoco lo creía, ¿sí? Bien. Segunda cosa, dice que el Señor quería casa llena. Y dice el texto que no solo de los de su pueblo, sino también de otros pueblos. Y eso es lo que significa ve por los caminos y por los vallados. Ahora, si prestamos atención, hay 3 grupos de invitados a la gran cena. Y quiero que noten el énfasis en que cada grupo es invitado. El primer grupo son los invitados originales. Cuando los invita, no hay un tono de urgencia. Dice el verso 17, venid, que ya está todo preparado. ¿Por qué de esta manera? Porque ya habían sido invitados previamente. El segundo grupo son los marginados de Israel, los pobres, los mancos, los cojos y ciegos. Como ustedes saben, en este contexto, la pobreza y la enfermedad eran marcas de una vida pecadora. Y si prestan atención, cuando el anfitrión manda la invitación, dice en el verso 22, ve pronto, tráelos. El tono, como ven, cambia, ¿sí? Hay un tono de urgencia. ¿Y por qué esto? Porque no habían sido invitados originalmente. Eran del mismo pueblo, pero habían sido descartados. El tercer grupo son los extranjeros, los del camino, los de los vallados, los gentiles, los bárbaros, los sin esperanza, los sin Dios. Y cuando el anfitrión manda la invitación, dice en el verso 23, fuérzalos, insiste, ¿sí? Y que el término también implica un sentido de prisa, ¿sí? De prontitud, de inmediatez. Y el tono con este grupo cambia. ¿Y saben por qué cambia? Porque acá estamos vos y yo, nosotros que no éramos del pueblo, de Israel. Hay otra cosa que me llamó la atención, y es que se dieron cuenta dónde transcurre este lugar, dónde transcurre el banquete. Es en la casa del anfitrión. Y él quiere, dice, su casa llena. ¿De quiénes? De quien no podía pagarles, de quienes tuvieran que entrar gratuitamente, de las personas que no podían dar nada a cambio. Y estos que entraron, no entraron como haciéndoles un favor al anfitrión, sino que entraron conscientes que eran dignos de estar ahí, que no eran dignos de estar ahí, que no eran dignos de participar de su mesa. Y finalmente la parábola aparentemente concluye con una nota positiva. La casa se está llenando, aparentemente, pero miren cómo termina la parábola. Verso 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. La parábola termina con un final trágico. Es triste porque acuérdense dónde está Jesús sentado en este lugar. ¿Con quiénes está? Con los fariseos, con los intérpretes de la ley, con los escribas. Jesús les está diciendo, ustedes que eran los invitados originales, ustedes que estaban formados, la invitación les había sido enviada. Profetas tras profetas, y conocemos la historia de Israel. El reino de Dios había llegado a ellos y ellos lo habían rechazado. Y es trágico porque el mismo pueblo de Dios había rechazado a su Mesías. Y fue su Mesías personalmente quien había llevado la invitación. Y ellos ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Ahora, como ustedes saben, los evangelistas escribieron a una audiencia, cada uno escribió a una audiencia diferente, ¿sí? Lucas se cree que era gentil y escribió para los gentiles. Entonces, lo que podemos entender de Lucas es que lo que para los judíos fue una tragedia, vino a ser para los gentiles, para los extranjeros, para los que estaban separados por un vallado, para los que no eran de la casa de Israel, una extensión de la gracia y la misericordia de Dios. Es como que Lucas nos está diciendo, ustedes naciones,
Ustedes, pueblos, los que adoraban, ¿no?, el oro, la plata, ídolos, alégrense. Dios ha extendido su misericordia también a ustedes, a nosotros. Es una invitación que Lucas le hace a su público, a los extranjeros. Ustedes también, dice él, pueden entrar a la gran cena, el gran banquete, pueden entrar al reino de Dios. ¿Y cómo enseña esta parábola que podemos entrar? La única manera es gratuitamente, como un pobre, como un discapacitado, como un ciego, como alguien que no tiene nada que ofrecer a cambio, reconociendo que solo es por la generosidad del anfitrión, que ya pagó el precio de nuestra entrada. En la historia, en la parábola, entrar ofreciendo algo sería un insulto, ¿sí? Un insulto para el anfitrión, porque el precio ya se pagó. ¿Y cuál fue ese precio? ¿Cuál es el precio que se pagó para poder acceder a este lugar? Bueno, el precio fue que Dios mismo viniera, que viviera como uno de nosotros, que viviera la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y no podemos vivir, que sufriera la muerte y pague la condena que nosotros merecíamos y merecemos. Todos somos pecadores, todos maldecimos. Necesitábamos un Salvador y Dios en Jesús fue esa salvación. La cruz de Jesús, la cruz de Jesucristo fue el precio de nuestra entrada al banquete. Les había anticipado que hoy quería decirles o hacerles una doble invitación. Primera invitación, si todavía no has entrado al banquete, si todavía no has entrado al reino de Dios, las puertas están abiertas. El precio ya fue pagado. Solo tenés que entrar. Tenés que entrar. ¿Y cómo entrar? Por medio de la fe en Jesucristo. No traigas nada, no traigas obra, no traigas jactancia, no ofendas al Señor. Vení como un pobre, como un necesitado y decí, Señor, acepto tu invitación. Y como enseña la parábola, si no entrás, es simplemente porque no querés. Es simplemente porque no hay excusa. Es simplemente porque no querés. No es que te falta la invitación para creer, para entrar. Simplemente no querés. Y si no entrás, y si no aceptás la invitación de este Señor, te tengo que dirigir al verso 24, que dice, es la conclusión trágica de la parábola, que dice, y les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Y la segunda invitación que quiero hacerles es la siguiente. Si ya has entrado al banquete, como muchos de nosotros hemos recibido la salvación por gracia, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Estamos en el papel del siervo. ¿Cuál es nuestro papel? Y esta es la segunda invitación. Nuestro papel es ir y traer a los que están lejos, a los que están más lejos y aún los que están más lejos. Y no es el papel de unos pocos, sino es el papel de toda la iglesia. ¿No? Y a lo mejor hay algunos que simplemente tienen que cruzar la vereda. Hoy el hermano Frías me contaba que simplemente para compartir su testimonio tenía que empezar una conversación. Estaba esperando el momento. Y algunos de nosotros simplemente vamos a tener que iniciar una conversación para invitar al banquete. Algunos van a tener que cambiar de ciudad, otros de provincia y otros van a tener que cruzar la frontera. Miren, escuché decir a un pastor misionero que una iglesia madura no es una iglesia, ¿no?, con un edificio
sorprendente o con actividades sociales únicas o una membresía grande. No, una iglesia madura, decía este pastor, es aquella que envía a sus propios hijos al campo misioneros y sostenidos por la misma iglesia. Y para terminar, quiero contarles una anécdota de este mismo pastor que me encantó. Este pastor misionero fue invitado a Corea del Sur y mientras viajaba en el tren quedó impactado por la cantidad de cruces que había en cada esquina. Y él se preguntó, ¿cuándo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Y uno de los lugares que lo habían invitado a visitar fue el cementerio de los misioneros extranjeros. Y cuando llegó al lugar se encontró con la respuesta a su pregunta. Y en realidad la encontró en las lápidas, en los epitafios de estos misioneros extranjeros. Y me anoté algunos para leerles. Dice, Mary Wilberson, esposa querida y madre, nacida en Escocia 1890, nacida de nuevo 1912 en África, ascendida en gloria 1953 a los 66 años. Dice en su lápida, sierva del Señor, bien hecho. Elizabeth Peter murió 1906, edad 33 años. Walter Johnson nació en 1874, Estados Unidos, murió 1903 a los 29 años. Elena Pierce nació en 1875, Estados Unidos. Dice en su lápida, esposa querida, habiendo amado, trabajado y sufrido, entró en la gloria triunfante, 1928. Sus hijos se levantan y la bendicen. William y Annie, 1862 y 1931, misioneros pioneros, fundaron el colegio King Yang, donde sus cuerpos ahora están sepultados. Y dice en su lápida, más que conquistadores por medio de quien los amó. Albert James, también otro misionero, médico pionero, nació en Canadá en 1860, murió en Corea 1894. La historia de Yang es muy interesante porque él fue como médico y intentando curar a la gente, se contagió de la enfermedad de ellos y murió a los 34 años. Homero Ulver, 1863 y 1949, dice, hombre de visión y amigo de Corea. Y miren la cita que el epitafio, dice, preferiría ser sepultado en Corea que en la abadía de Westminster. Si ustedes no saben, Westminster es el lugar donde del mayor honor puede ser sepultado un inglés. Y Homero Ulver, logró su propósito y fue sepultado en su querida Corea. Y la última, que fue el que más me conmovió, fue Raquel Kennedy. Hay una cita de ella en su lápida. Dice, si tuviera 1000 vidas, Corea las tendría todas. Nació en 1883 y murió en 1908 a los 25 años. Miren, y escuché decir de este mismo misionero que hoy en día se calcula que hay un promedio de 120 millones de cristianos en China. Y dice que ellos están calculando cuántos misioneros han recibido y dice que están diciendo que van a enviar al mundo por lo menos la misma cantidad de misioneros que han recibido. Hoy escuchamos un par de testimonios, o un testimonio especialmente, y los testimonios, ¿no?, son algunos más extraordinarios que otros, ¿no?, especiales. Cuando me toca hablar con alguna persona, siempre me gusta preguntarles, ¿no?, quién te testificó, quién te invitó, cómo llegaste al Señor, ¿no? Preguntas que siempre hacemos.
Y algunos, ¿qué te dicen? Mi esposa, un amigo, un tío, un vecino, ¿no? Y son testimonios que realmente conmueven. Y a mí me gusta imaginar que algo así va a ser en el gran banquete, algo así va a ser en el gran banquete, ¿no? En el cielo, ¿no? Y vamos a escuchar muchas historias, ¿no? Muchos testimonios. Muchos van a decir, en ese día mi amigo me invitó, mi madre oró por mí, mi padre me compartió el evangelio, ¿no? Y vamos a escuchar ese tipo de historias, ¿no? Que nos insistieron y nos insistieron hasta que finalmente creí y estoy acá, ¿no? Y otros van a decir, personas en el cielo van a decir, no, vino un extranjero, dejó su casa, sus amigos, su familia, aprendió mi idioma, mis costumbres, y él me predicó y por eso estoy hoy acá, por eso estoy en el gran banquete. Y me gusta imaginar, y va a ser así, supongo, que muchos van a decir, vino de Estados Unidos, de Alemania, de Suecia, y yo pensaba, ¿cuántos van a decir, y vino de Argentina? Un argentino que abandonó su país, apoyado por otros argentinos, sacrificando su propio dinero para venir acá y predicarme. Y pensaba, ¿y cuántos van a decir, y vino de un lugar llamado Caballito? ¿No? Y esta persona va a decir, y lo estoy buscando porque quiero agradecerle. Y quiero agradecer a las personas que lo apoyaron, porque gracias a esta persona hoy estoy acá. He entrado al banquete, hoy estoy en la gran cena. Termino. Si todavía no has entrado al reino de Dios, te ruego, te pido, entren ahora. Es momento. Porque, hermanos, el tiempo de la invitación no es eterno. ¿Sí? Algún día las puertas se van a cerrar y ya no van a poder entrar y ya no vamos a poder invitar. ¿Sí? Y te pido, si todavía no has salido a invitar, te invito, salgamos ahora, hablemos ahora. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por poder compartir este testimonio con los hermanos. Gracias, Señor, por abrirnos la puerta de tu gran cena, de tu gran banquete. Señor, danos las oportunidades, la capacidad de poder acercarnos a esas personas que todavía no han escuchado del gran banquete, que todavía no han escuchado el Evangelio. Señor, muchos de nosotros tenemos familias, hermanos, tíos, padres, que todavía no han entrado, que todavía no han creído. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacerlos entrar, insistir, orar por ellos. Danos, Señor, esa gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Marcos. Y antes de dejarle a la directora para que termine el culto, te pregunto, ¿te vas a quedar afuera? Te pregunto, tal vez haya aquí 1, 2, 3 personas, no lo sabemos. El hecho de venir a una iglesia no significa que las personas van a entrar a la vida eterna. Pero el texto nos dice de que Dios toma la iniciativa, de que Dios prepara el lugar. En este caso prepara la cena, prepara el convite. Y yo quiero decirte en este mediodía, antes que nos vayamos, ¿no querés recibir a Jesucristo ahora? Hoy se dijo, es urgente.
No, voy a esperar a la semana que viene. ¡Epa! No sabemos. Miren todo lo que pasa, no sabemos. No sabemos. ¿Por qué no inclinan sus rostros otra vez? Saben que es un momento de tensión espiritual y la gente, cuando yo me entregué a Jesucristo, tenía una vergüenza que parecía que todo el mundo me estaba mirando a mí. Tenía 9 años y estaba en una congregación más chica que esta, pero estaba llena la congregación y justo yo estaba en un banco delante que estaba perpendicular a todos los otros, así que todos podían ver mi rostro y yo pensé que todos me miraban, así que me agaché como ustedes ahora, cerré los ojos y con la mano trataba de tapar mi cara, pero mi corazón latía, había aumentado las pulsaciones quizá al doble. Sabía que Dios me estaba llamando y que tenía que entregarle mi vida. Y yo quiero darte la oportunidad que el predicador me dio a mí en esa tarde, una tarde de septiembre, y decirte en este mediodía, no te quedes afuera, el Señor te quiere adentro. Él te llama, Él te busca, Él murió por vos. Él quiere derramar su perdón sobre tu vida. Tenés que venir. ¿Pero cómo voy a venir? Yo tengo que arreglar mi vida antes de venir. No, tenés que venir como estás. No podés arreglar tu vida. El Señor es el que transforma la vida. El Señor es el que arregla la vida. Él te puede cambiar. Necesitas a Jesús. Vení como estás. Lo único que podés traer son tus pecados. Lo único que podés traer a veces es lo que vos no quisieras traer. Tráeselo al Señor. Confía que Él pagó por vos. Él ocupó su lugar por vos en la cruz. Y Él te invita y Él te espera. Señor, si hay aquí alguien en esta mañana que escuchó tu palabra, que está siendo invitado por la voz del Espíritu de Dios y por la palabra de vida, te ruego, querido Dios, que tenga la valentía de entregarse a ti y de decirte, Señor, te necesito como el Salvador y el Señor de mi vida. Oh Señor, obra por tu Espíritu en medio nuestro, en este mediodía. En el nombre de Jesús. Amén. No levantes los rostros, sigan orando. Y yo te pido y te invito en el nombre de Jesucristo que ahí donde estás te pongas de pie, levantes la mano y digas, yo me estoy entregando. En realidad, algo está sucediendo en mi vida en este tiempo. Y escuché la palabra y no me quiero quedar afuera. Quiero entrar a la fiesta. Quiero estar con Jesús. Quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Hacelo ahora, antes que nos vayamos. El que a mí viene, dice la palabra de Dios, yo no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Y dice el texto, deje el impío, el hombre inicuo, sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oh Padre, si aquí hay alguien, que no se vaya, Señor, que mientras nos saludamos pueda conversar o con el predicador o con quien te hablo, con otro hermano o hermana y le diga, yo no me animo, pero tengo en mi corazón el influjo del Señor que me está llamando y quiero entregarle mi vida a Él. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias por lo que has hecho en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este. Lo cambié. Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas, el himno 296, para que lo busquen en sus himnarios. No está ahí. Estábamos tan entusiasmados para cantar que ni el número dijimos. No. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor,
vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Gracias, pastor. Querido Señor, hoy nos desafiaste, nos estás llamando. Queremos salir e ir. Queremos ser luz en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestro edificio, en nuestra casa, con nuestra familia. Allí, Señor, donde no te conocen. Nos llamaste, nos desafiaste, pero lo hiciste tan dulcemente por cada uno de nuestros nombres. Y queremos ir, Señor. Danos fuerzas, danos palabra, que tu Espíritu, Señor, nos ponga, nos lleve y seamos tus ojos, tus pies, tus manos, Señor. Allí donde nos necesites, queremos estar y responder a tu llamado. Gracias, Señor. Gracias por este culto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes de irnos, tomen asiento. No quiero terminar este culto sin hacer algo especial. José se nos va un par de meses. ¿Y lo vamos a extrañar? Sí. Y queremos encomendarlo al Señor. Queremos encomendar su viaje. ¿Cómo? Bueno, entonces les voy a pedir a los dos que pasen, porque no nos podemos ir como familia sin encomendarlos al Señor, sin pedirles que los guarde, que los cuide y que se apapachen mucho con su familia. Así que a ellos dos les deseamos que el Señor los bendiga y que los cuide y que los traiga de vuelta.
Y yo le voy a pedir al líder de los jóvenes que pase y ore por ellos. Oramos, hermanos. Señor, te pido hoy, Señor, por nuestros hermanos, Señor, José y Eric. Señor, yo sé lo mucho que ellos, Señor, extrañan a su familia. Yo sé que tanto José extraña a su mamá y Eric también a su mamá y a sus hermanos, Señor. Te pido, Señor, que este tiempo tú les des un tiempo de comunión con ellos, Señor, y que ellos puedan disfrutar ese tiempo que se van allá con sus familias. Y como dijo Marisa, Señor, te pido, vamos a orar para que tú los lleves con bien y para que ellos estén bien allá, pero también, Señor, para que los vuelvas a traer. Señor, tú sabes que lo queremos mucho los dos y te pido, Señor, te pido que tú los guardes, que tú les sigas, Señor, proveyendo de tu palabra, proveyendo, Señor, de esa comunión, Señor, a pesar de la distancia con nosotros, Padre. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecida semana y nos vamos desafiados. Dios los bendiga.